que tu vis à l'autre bout de Paris. El otro texto en el que creo que es importante detenerse, sobre todo visto desde la perspectiva desde la cual yo sobre todo veo a Albert Camus como parte de un curso sobre historia de las ideas políticas. Bueno, desde esta perspectiva hay un texto que es fundamental, que es El hombre rebelde. Publicado en 1951, ya adelanté, ya dije que este texto le trajo una enorme cantidad de problemas de todo tipo a Albert Camus, básicamente, ¿por qué? Porque era una crítica de lo que era en ese momento la ideología, vamos a decir, hegemónica, ¿no? Por lo menos entre la intelectualidad europea de ese tiempo no cabe la más mínima duda. Esa ideología hegemónica la podemos denominar de diferentes maneras. El sueño revolucionario ruso, le podemos llamar marxismo, socialismo, comunismo, también le podríamos llamar estalinismo. En todo caso, ese es el objetivo, ese es el blanco del libro de Albert Camus. Ahora, ¿por qué se llama El hombre rebelde? En francés se llama L'homme révolté, que por cierto, esto es importante decirlo. La palabra révolté en francés tiene connotaciones que no tiene en español. Quiere decir un hombre révolté es un hombre no nada más rebelde, sino es un hombre rebelde, pero además rebelde, o más, no además, sino más bien rebelde porque está indignado, porque está profundamente molesto o perturbado por una determinada situación. ¿Y qué es esto que perturba al hombre rebelde? O más, si queremos, a Albert Camus, ¿qué era esto que le perturbaba tanto? Bueno, es una cierta idea de revolución. Y a esa idea de revolución, que era la predominante en su época, lo que quiso hacer Camus en El hombre rebelde fue plantear una noción alternativa, que es la noción de rebeldía, ¿no? ¿Y por qué no le convencía la noción de revolución? Bueno, entre otros motivos, porque nos dice Camus en El hombre rebelde, es una idea que lleva a la historia con mayúscula, es una historia que lleva al asesinato, es una noción que nos lleva a la represión, a la violencia, a pasar por encima de una serie de valores y de principios sobre los cuales Albert Camus no estaba dispuesto a pasar. Y sin embargo, muchos de los intelectuales de su tiempo, era tal el atractivo que ejercía esa noción de revolución, esa idea de revolución y ese sueño revolucionario, que estaban dispuestos a pasar en mayor o menor medida por encima de valores y principios de diverso tipo. Ahora, ¿quiere esto decir que Albert Camus estaba, digamos, del lado de los Estados Unidos o del lado del capitalismo o cualquier cosa que se pueda parecer a esto? Definitivamente no. Albert Camus era un hombre de izquierda, pese a ella y pese a él mismo, como lo dijo alguna vez en una entrevista a finales de los años 50, pero un hombre tan preocupado por la desigualdad, por la pobreza y por la justicia social, de alguna manera tiene que ser un hombre de izquierda. Y Albert Camus lo fue toda su vida. Otra cosa es que al mismo tiempo no pensara que había o que hubiera una serie de valores que también por encima de los cuales no se podía pasar, ¿no? Y la libertad ocupó para Albert Camus un lugar muy importante, la libertad individual, la pluralidad ideológica, la pluralidad de valores, el no poner ningún valor, ni siquiera la igualdad o ni siquiera la libertad, por encima de absolutamente todo. De hecho, uno de los planteamientos que recorre todo El hombre rebelde es justamente ese intento, se puede decir fallido, porque en cierta medida es un intento fallido, pues desde el inicio mismo, si es que se puede plantear así. Camus siempre buscó la conciliación entre igualdad y libertad. Él sabía que era una conciliación muy difícil, que era una conciliación siempre evasiva, pero él estuvo siempre en la búsqueda de esa conciliación. Y esto, por supuesto, como ustedes pueden suponer, como el auditorio puede suponer, esto es algo que muchísimos intelectuales simple y sencillamente con lo cual no concordaban, ¿no?
No solamente estoy hablando, por supuesto, de Jean-Paul Sartre, sino de toda una serie de intelectuales de esa época, no solo franceses, sino europeos en general, que cuya identificación, digamos, lo voy a decir con el sueño revolucionario, era una identificación que implicaba en mayor o menor medida dejar de lado una serie de valores, ¿no? Y convertir a la historia o escribir la historia con mayúscula, pensar que venía y además que no solamente que venía, sino que era ineluctable la llegada de un periodo o una etapa en la que se superarían toda una serie de contradicciones. Pensaban que para llegar a esa etapa se tenía que pasar por encima de una serie de principios y de valores que Camus simple y sencillamente no estaba dispuesto a dejar de lado. Y esto es lo que explica, más que ninguna otra cosa, su distanciamiento, no solamente con Sartre. Este distanciamiento, ¿cómo se da concretamente? Bueno, a raíz de una reseña que publica la revista de Sartre, L'État moderne, los tiempos modernos, sobre el hombre rebelde. Es una reseña muy crítica, pero no solamente es una reseña muy crítica, lo que provoca el rompimiento es que es una reseña muy personal. Camus responde dirigiendo su respuesta al director de la revista, o sea, Sartre, y entonces Sartre publica una réplica durísima y también personalísima, y que es la que sella el definitivo rompimiento de una amistad que nunca fue, debo decirlo, una gran amistad, pero que es una amistad que ya para entonces se había iniciado en el 43, o sea que ya tenía cerca de una década. Habían sido cercanos, nunca se contó entre los mejores amigos de Camus, pero se puede considerar que fue un amigo, pero esto llega a su fin con la reseña que apareció en L'État moderne. À Saint-Germain-des-Prés